Bien, de las cuestiones que vimos en la reunión pasada, en la clase pasada, encontramos que existen operaciones clave y operaciones auxiliares, y dentro de las operaciones claves en un proceso encontramos los procesos de separación, la separación de componentes, separación de fases y las reacciones químicas. En nuestro caso, el interés evidentemente son los procesos de separación. Permítame un segundito, por favor. En este sentido, para entender la posibilidad de que un equipo funcione adecuadamente como proceso de separación, como una separación eficiente, podemos verlo a partir de una definición importante que es el factor de separación. Y ese factor de separación indica el grado de separación que existe y está definido en términos de las composiciones de los productos, las corrientes que salen, los componentes que salen del equipo, del proceso en cuestión. Y es el alfa IJS. El alfa IJS nos representa, ¿sí?, ese factor de separación y está definido como la relación existente entre la composición del componente I en el producto 1 con respecto al componente J en el producto 1 y dividido esto por la composición de ese componente I en la corriente 2 con respecto a la composición del componente J en el producto 2 o en la corriente 2. Es evidente que aquí estamos hablando de cuánto el componente I se va a separar del componente J y, segundito, ¿listo? Y es la relación de las fracciones mol de los componentes I y J en el producto 1 dividido por la misma relación en el producto 2. Aquí está puesta la composición en términos de la fracción mol. Puede utilizarse fracción masa, flujos molares, flujos másicos. Esa relación se sostiene. Y una cuestión interesante, y es la que nos define, es que si alfa IJS es igual a 1, por favor, si apagan sus micrófonos. Si alfa IJS es igual a 1, entonces obviamente no hay separación de componentes. Y eso lo podemos ver aquí en el caso de esas composiciones. Si suponemos que el componente I, la composición del componente I con respecto a la de J en el producto 1 es igual a la relación que existe en el producto 2. Entonces, alfa y J vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta relación existente entre los componentes I y J en el numerador producto 1 es la misma que la del numerador producto 2, entonces no está habiendo separación, ¿sí?, de I con respecto a J. Y por lo tanto, eso me indica que el valor de 1 no hay separación de componentes. En el caso de que alfa y JS sea mayor que 1, lo que indica esta relación es que el componente I tiende a concentrarse en el producto 1, en la corriente 1, y el componente J tiende a concentrarse en la corriente 2, producto 2. Si alfa y JS es menor que 1, se trata entonces del opuesto del anterior. El componente J se concentra en el producto 1 y el componente I se concentra en el producto 2. Nótese el superíndice S que se utiliza en esta alfa. Nos indica que está hablando del factor de separación real del
en el equipo, en el proceso. O sea, estamos hablando y midiendo las composiciones que existen cuando se está efectuando esa separación. Y de manera convencional, ¿sí? Lo que hacemos es decir que si alfa y J1 es, perdón, aquí me regreso un poquito, ¿no? De manera convencional estamos diciendo que en el proceso alfa y J, normalmente los componentes I y J se escogen de tal manera que alfa y J sea mayor que 1 normalmente. Habiendo hecho la observación con respecto al superíndice S, podemos también entonces nombrar a un factor de separación inherente alfa y J, sin ese superíndice. Y es el factor de separación que se obtendría bajo condiciones ideales. ¿Qué quiere decir eso? Si suponemos que tenemos procesos de separación de equilibrio, líquido-vapor como destilación, el líquido-gas como la absorción, que son procesos de equilibrio, como ya pueden ustedes ver, esta condición ideal de la cual estamos hablando para alfa y J es cuando se alcanza el equilibrio entre las fases. Estamos hablando de acuerdo a lo que nos dice el equilibrio termodinámico, el límite hasta dónde puedo yo transferir componentes de una fase a otra. Y para procesos de separación gobernados por la velocidad, es el que se obtendría con la sola presencia del mecanismo de transporte físico fundamental sin otros efectos. ¿Sí? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso en donde existe una membrana, el paso de los componentes a través de la membrana está determinado justo por el tamaño de los poros de la membrana y el tamaño de los componentes que son parte de la solución a separar. Y aquí es importante recalcar lo que dice sin otros efectos, porque sin otros efectos estamos hablando de que no existen los efectos de configuraciones de flujo o de fenómenos de transporte en competencia. Aquí estamos hablando de que se alcanza el equilibrio y si el sistema funciona, ya sea porque los flujos están a contracorriente, en paralelo, etcétera, eso no va a tener un efecto sobre este factor de separación inherente. Mientras que en el caso de alfa y JS, del real, de la separación, ahí sí eso tiene un efecto importante. En ese sentido, si alfa y J entonces es igual a 1, o sea, si el factor de separación inherente es 1, necesariamente alfa y JS es igual a 1. O sea, si no hay separación cuando vemos el factor de separación inherente, entonces no va a haber separación en un equipo por más que le movamos lo que queramos. Pero si alfa y JS es diferente de 1, ¿sí? Alfa y J puede ser 1, ¿sí? Y aquí, aquí los tengo al revés, con todo respeto. La primera es si alfa y J es igual a 1, alfa y JS es igual a 1. Pero si alfa y J es diferente de 1, entonces alfa y JS puede ser 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo entendemos este factor de separación inherente? Y veámoslo desde el punto de vista de los procesos de equilibrio. Estamos hablando de la transferencia de un componente de una fase a otra. Las dos fases son fases invisibles y un componente se transfiere de una fase a la otra. La relación de equilibrio, ¿sí? La relación de distribución de componente entre las dos fases, KI, va a ser igual a la composición de I en la fase 1
con respecto a la composición de I en la fase 2. Y de aquí el factor de separación inherente, alfa y J, que estaría dado por XI entre XJ1 entre XI entre XJ2, va a ser igual a KI entre KJ. Y esto es interesante de verlo porque entonces podemos encontrar las relaciones que existen para KI y KJ en términos de las propiedades que los determinan y a partir de ahí evaluar el valor de alfa y J. Por ejemplo, en sistemas líquido-vapor, ¿sí? Y aquí haremos y veremos el caso más simple posible, que es el caso en que las fases son ideales y por lo tanto los componentes obedecen las leyes de Dalton y de Raoult. Podemos entonces ver que la presión parcial, PI, del componente I, puede determinarse en la fase vapor como el producto de la presión total por la fracción mol en esa fase, y esto es igual y va a determinarse por el producto de la presión de vapor del líquido I puro a las condiciones en que se encuentra el sistema, multiplicada por la fracción mol de ese componente en la fase I. Esto, y con la definición que existe de la constante de equilibrio, que sería la relación YI entre XI, a partir de esta expresión podemos encontrar que KI va a ser igual a PI0 entre P, la presión de vapor del líquido I puro entre la presión total, y el factor de separación inherente entonces va a ser igual a la relación de presiones de vapor del componente I a el componente J. Y en este caso, ¿sí? Como ya lo conocemos, el factor de separación alfa y J, el inherente, es la volatilidad relativa. Y así se llama. Sin embargo, para la mayoría de soluciones, líquido y vapor son no ideales. Y suponiendo que en la fase gas puede todavía considerarse bajo ciertas condiciones como ideal, pero en la fase líquida hay un alejamiento, una desviación de la idealidad. Entonces, la expresión que nos permite ver el equilibrio de fases y calcular la presión parcial de I sería para el vapor la misma que la anterior, el producto de la presión total por la fracción mol en la fase gas. Y esto para la fase líquida sería el producto de la presión de vapor de I a las condiciones del sistema por la fracción mol de I en la fase líquida por gamma I, que es el coeficiente de actividad. Y por lo tanto, para soluciones no ideales, KI va a ser gamma I PI0 entre P, y alfa y J ahora es la relación que existe entre el producto del coeficiente de actividad gamma I por PI0 y la misma expresión para el componente J que aparece en el denominador. Cosas interesantes que se pueden remarcar aquí. Como en el caso anterior, así como en el anterior, como en el de ahora, ¿sí? El factor de separación en el caso ideal, que era la relación PI0 entre PJ0, de lo que recordamos de nuestra termodinámica, en este sentido, PI0 es solamente una función de la temperatura a condiciones de presión bajas moderadas, PJ0 lo mismo, y por lo tanto alfa y J en soluciones ideales es independiente de la composición. Pero cuando tenemos ya soluciones reales y desviaciones de la idealidad en el líquido, entonces ahora tenemos que alfa y J, ¿sí? Igual que KI, dependen de la composición, dado que el coeficiente de actividad es un coeficiente que depende de la temperatura y de la composición. Y esto nos permite decir que alfa y J es relativamente insensible ya a la temperatura,
¿sí? Y a presión y a la composición, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? ¿Sí? Si KI y alfa y J dependen de la composición, la manera en que KI depende de la composición es a través de gamma I. Y normalmente la misma relación que tendríamos y el mismo efecto que tendríamos en gamma I lo tendríamos en gamma J. Si PI es solo función de la temperatura, la manera en que la temperatura afecta a la presión de vapor, si recuerdan ustedes, es exponencial, ¿sí? Lo mismo que para PI0 que para PJ0. Por lo tanto, esta relación existente para alfa y J me dice que prácticamente es poco sensible alfa y J a la temperatura, a la presión y a la composición, lo cual nos permite tener un valor que en ciertos rangos de presión y sobre todo de temperatura lo podríamos considerar como constante y es algo que usamos y hemos usado en ese sentido. ¿Dónde lo hemos visto? En los sistemas binarios. Si tenemos los componentes I y J en un sistema binario, sabemos que la suma de las X y es igual a 1, sabemos que la suma de las Y es igual a 1 y por lo tanto XJ, si en su sistema binario, es igual a 1 menos XY y YJ igual a 1 menos Y. De tal manera que alfa y JS va a ser igual a YI por 1 menos XY entre XY por 1 menos Y, si se acuerdan de la relación que ya tenemos anteriormente y que ustedes pueden ver en alguna de las transparencias anteriores. Y de esta manera YI va a ser igual a alfa y JS, XY, entre 1 más alfa y JS menos 1 por XY. Entonces, si estamos hablando de esta relación para alfa y JS y estamos hablando de fases que llegan y alcanzan el equilibrio, entonces alfa y JS va a ser igual a alfa y J, o sea, estamos hablando de que el factor de separación real de la separación es igual al factor de separación inherente y entonces transformamos Y y la expresión anterior a la misma expresión pero utilizando el factor de separación inherente alfa y J. En sistemas líquido-líquido, los dos líquidos son inmiscibles y si tenemos dos fases inmiscibles, alfa y J, el factor de separación inherente, va a ser igual a usando la misma definición, va a ser igual a la relación de coeficientes de actividad de I en el producto 2 con respecto a J en el producto 1, multiplicando a J por el producto 1, entre el producto de los coeficientes de actividad gamma I en el producto 1 por gamma J en el producto 2. Y entonces lo que podemos entender aquí, ¿sí? Y si sabemos, cuando hablamos de procesos de equilibrio líquido-líquido y hablamos de fases inmiscibles, necesariamente estamos hablando de soluciones no ideales, porque si las soluciones fueran ideales, habría solamente una fase. Y entonces gamma es diferente de 1, ¿sí? Y eso me permite tener gamma y J diferente de 1. Es lo que podemos entender aquí de lo que nos dice la termodinámica y la relación de equilibrio que existe entre un componente en dos fases y el factor de separación inherente en este caso. Bien, hasta aquí dejamos los del factor de separación, ¿sí? Que es una definición que nos va a ayudar mucho para definir lo que podríamos usar, qué operación utilizar para una separación determinada y poder establecer entonces qué separador nos convendría para qué separaciones. Y aquí es la parte en donde paso a ver cuáles serían los criterios para la selección del separador. Entendemos que un problema de separación puede estar definido
en función de la alimentación del proceso y de las especificaciones de los productos deseados. Si se acuerdan, en la presentación anterior, en la clase pasada, había una laminita en donde un problema de separación simple estaba determinado por una corriente de alimentación y dos corrientes de salida que serían los productos. ¿Sí? Eso me define ahora con la especificación del problema en el sentido de que necesitamos conocer la alimentación y las especificaciones de los productos deseados. Y para separaciones simples, como esa que acabo de mencionar, el número mínimo de separadores que se requieren es igual a uno menos que el número de productos. Si tengo una mezcla binaria en solución en una corriente y quiero separar los componentes, el mínimo número de separadores a utilizar sería 1, dado que tengo dos componentes, ¿sí? Y requiero separarlos y por lo tanto necesito un separador. Si aumento el número de componentes, el número de separadores aumenta también. ¿Cuáles serían entonces los factores que influencian la selección de operaciones de separación factibles? Pues hay varios. Esencialmente, el primer criterio es el de las propiedades físicas, pero tenemos que fijarnos en varios de ellos. En primer lugar, las condiciones de la alimentación, y para ello necesitamos la composición, específicamente las especies o los componentes a recuperar o a separar, el flujo, la temperatura, la presión y la fase de esa alimentación. En el caso de otras condiciones y factores que tenemos que ver, estarían las condiciones del producto. ¿Qué pureza se requiere? ¿Qué temperatura a la salida? ¿A qué presiones? ¿En qué fase? ¿Sí? Las diferencias en propiedades que pueden explotarse. En una de las tablas de la presentación pasada había ahí una columna que decía cuál era el mecanismo básico o la propiedad básica a explotar. Y pues estas pueden ser moleculares, termodinámicas o de transporte. ¿Sí? Otro aspecto son las características de la operación de separación. Por ejemplo, ¿cuál es la facilidad de escalamiento? ¿Cuál es la facilidad de hacerlo en etapas? ¿Cuáles son los requerimientos de temperatura, presión y estado de la fase? Las limitaciones de tamaño, los requerimientos de energía. Y finalmente, el tema de la economía en términos de costos de capital y costos de operación. Todas estas cosas son las que me van a dictar al final de cuentas cuál es la operación de separación factible en la corriente que tengo como problema por separar. De las condiciones de alimentación, es posible, por ejemplo, modificar la temperatura, la presión, ¿sí? Pero es difícil, porque ya está dada, modificar la composición de esa corriente o el flujo de la corriente. A lo mejor la fase también la podemos modificar. Si tengo una fase líquida o una fase gas, la puedo modificar para que en la separación yo pueda manejar otra. En las condiciones de producto, no puedo manejar la pureza requerida. Esa sería una especificación del proceso. Puedo manejar temperaturas, presiones y fases, moviendo, ¿sí?, estas propiedades hacia arriba o hacia abajo, adicionando o eliminando calor o trabajo, ¿sí? Las propiedades que voy a utilizar, y aquí el ejemplo típico es el caso de la destilación, en donde dos componentes que son volátiles, que pueden estar en la fase líquida y en la fase vapor, tienen una diferencia de volatilidades apreciable. Y si la diferencia de volatilidad es apreciable, entonces la relación PI entre PJ, PI 0 entre PJ0 es diferente de 1 y por lo tanto el factor de separación con esta propiedad como base para la separación
pues es diferente de uno. Eso me hace ver que estas propiedades y estas diferencias de propiedades, en este caso de volatilidad, me permiten decir que la destilación es una operación que puedo utilizar y son propiedades termodinámicas. Por otro lado, ¿sí? Si eso me indica que la destilación es una separación adecuada, entonces tengo que averiguar, conocer qué tan fácil es escalarla, qué tan fácil es hacerlo en etapas. Y aquí reconocemos, y lo vimos también anteriormente, que la operación de separación más conocida, más estudiada, de la que tiene mayores elementos para su diseño y simulación, es precisamente la destilación. Y en ese sentido, pues es muy fácil de escalar y muy fácil de hacerlo en etapas, etc. Grandes problemas de la destilación es el punto 5 de ese inciso D, en donde los requerimientos de energía son enormes, lo cual hace que en la economía los costos de operación sean altos, ¿sí? Y a lo mejor sí la separación que tenemos requiere de una cierta calidad de la pureza y las volatilidades no hacen que el factor de separación no sea tan diferente de uno, podamos buscar a otra separación u otra operación para escoger y hacer factible la separación que estamos buscando. Otros elementos que influyen, que no están aquí puestos, pero ustedes los pueden encontrar en ese capítulo 1 de Henley Sider, son aquellos que tienen que ver con la seguridad de la operación, ¿sí? En términos de flamabilidad, toxicidad de las corrientes y qué tanto afecta el utilizar un proceso, una operación de separación u otra. Y cuestiones, ahora actualmente son importantes las cuestiones ambientales y las cuestiones sociales. Y aquí habría que considerarlo para una selección más completa y ver los factores que van a influenciar para esta selección. Bien, una vez que ya elegí la operación que voy a utilizar, una de las cosas que tengo que reconocer es que si normalmente voy a manejar eh, sistemas multicomponentes y si quiero obtener una separación adecuada de todos los componentes, esencialmente, como ya vimos hace un momento, el número de separadores va a depender del número de productos que queramos. En este caso, el número de productos con una pureza determinada. Aquí hay un ejemplo de una separación que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes. ¿Sí? Que es una alimentación que está por separarse. Y si quieren eliminar esos 7 componentes en un proceso que contiene 3 columnas de destilación, 3 columnas de separación, vamos a decirlo ahorita, son destilación. Y estos componentes vienen en diferentes composiciones, diferentes flujos. Claramente los componentes C4 son mayoritarios y el C6 es el siguiente en composición o en flujo. De tal manera que aquí en el proceso necesitamos definir una secuencia de separación. ¿Qué componente separo primero? Si tengo los componentes del C2, C3, C4, ISO y normal, C5, ISO y normal y C6, es fácil reconocer que desde el C2 hasta el C6, siendo hidrocarburos, los componentes todos tienen diferencias de punto de ebullición a ciertas condiciones de presión y están determinados, si los tratamos de ver a condiciones ambientales a presión normal, pues evidentemente el etano, el propano, el butano normal son, etano y propano son gases, los C4 son líquidos,
¿sí? Y el C5 y los C5 y el C6 tienen mayor punto de ebullición que los C4 y los C2, C3. Por lo tanto, el problema que se presenta aquí es cuál es la secuencia de la separación. Y como estamos viendo aquí, lo que hace este proceso es separar, ¿sí? De la alimentación al separador 1, al C1, en la tablita de la derecha están todos los flujos a utilizar. Y en la corriente 2, esencialmente lo que estoy eliminando es el componente C6, que es el más pesado de todos. Y todos que son ligeros, todos los demás que son ligeros, van por la parte de arriba, en el domo, en la corriente 3, que se alimentan a la columna, a la operación de separación 2, C2, que lo separa en la corriente 4 y la corriente 5. Y la corriente 4 esencialmente lo que tiene es el componente C3, ¿sí? Y el componente C3 se va en esa corriente 4, la pueden ver en la tabla, 54.8, y se lleva también ahí todo el etano, ¿sí? Una corriente 4 que tiene un flujo de 56 libras mol por hora, y todo lo demás se va en la corriente 5. La corriente 5 tiene los butanos esencialmente y buena parte del isopentano y del y el pentano normal, que pasan como alimentación a la última operación, la columna 3, que separa en dos corrientes, la corriente 6 en la parte de arriba, que lleva esencialmente al isobutano, ¿sí? Esencialmente, y se lleva prácticamente todo, un poquito de butano normal, ¿sí? Y la corriente inferior, que es la 7, que tiene fundamentalmente el butano normal. Entonces, en la secuencia de separación, si ustedes ven, y reconociendo que el componente C6 es el más pesado de todos, el C2 es el más ligero, ¿sí? La separación y la secuencia en la que se fueron separando fueron, primero, el C6, ¿sí? En que podíamos obtener esta corriente con una alta pureza y dejando todos los demás más ligeros, yéndose hacia la columna 2, ¿sí? Y en la columna 2 se separó, esencialmente el propano, ¿sí? Que es esta corriente, la corriente 4, y todos los demás se fueron en la corriente 5 para separar finalmente en C3, en la columna 3, el isobutano del butano normal. ¿Cómo se definió realizar esta secuencia de separación? Bueno, existen unas ciertas reglitas que nos pueden ayudar para reconocer por qué esta secuencia es adecuada, ¿sí? A pesar de que, si ustedes se fijan, para separar inicialmente el hexano, y siendo el hexano el componente más pesado, las condiciones de temperatura, si suponemos que la presión es la misma en todas las columnas, las condiciones de temperatura en la columna 1 son las más altas que vamos a tener. Luego, en la columna 2, para separar propano, tengo que bajar la temperatura fuertemente, ¿sí? Para separar propano de los butanos. Y finalmente, la separación de los butanos normal isobutano en la última columna. ¿Cuáles son esas reglitas que se siguen? ¿Sí? Bueno,
Hay unas ciertas heurísticas en la selección de secuencias de separación. Y ustedes recordarán que se llaman así porque son reglas de dedo, en realidad, que surgen de la experiencia en los procesos en los cuales se han operado estas columnas y finalmente en el diseño de las mismas. Y justo para el diseño nos sirven bastante. Y estas heurísticas, si las leemos, dicen, en primer lugar, eliminar al principio de la secuencia los componentes inestables, corrosivos o reactivos químicamente. El caso anterior que vimos, pues ninguno es inestable, corrosivo o reactivo químicamente. 2, eliminar los productos finales uno a uno como destilados de cabeza, en el domo. 3, eliminar lo más pronto posible aquellos componentes de mayor concentración molar en la alimentación. Y esa es una que se siguió eliminando el C6, que prácticamente es el segundo componente en mayor composición, no el primero. Pero hay otra que vieron para la selección de esa secuencia. El 4 es hacer las separaciones más difíciles en ausencia de otros componentes. Si revisáramos, y esa es una cuestión que ustedes tendrían que averiguar, y sería bueno que lo hicieran para entender esa secuencia de separación, si revisamos las propiedades y las presiones de vapor a ciertas condiciones de presión y temperatura o a condiciones normales, podemos ver que si tomáramos las presiones de vapor de cada uno de ellos y obtuviéramos el factor de separación inherente par a par desde C2 hasta C6, encontraríamos que la separación más difícil, o sea, aquella separación que tiene la alfa y J más cercana a 1, es la de los butanos. Y por lo tanto, es la separación que se dejó hasta el final. ¿Sí? Dejar para etapas, el 5 es dejar para etapas subsecuentes en la secuencia aquellas separaciones que producen productos finales de la mayor pureza, donde se requiere una mayor delicadeza, podemos llamarla así, en el trato, lo cual significa en una columna de destilación el utilizar una columna con mayor número de etapas, por ejemplo. Y en el punto 6 es seleccionar la secuencia que favorece cantidades de productos de domo y fondos cuasi equimolares en cada columna. ¿Sí? Y estos 6 puntos son reglitas que nos ayudan fuertemente para poder seleccionar una secuencia de separación. Y hablando de esas secuencias de separación, es interesante ver que, por ejemplo, si yo tengo una corriente similar a la que vimos anteriormente, con componentes C3, C4, normal e ISO, y componentes C5, normal e ISO, a una cierta composición que, independientemente de cuáles sean, podríamos darle números. Lo interesante de aquí es que existen diferentes posibles secuencias para producir los 4 productos. ¿Cuáles son esos 4 productos que requiero? C3, isobutano, butano normal y el conjunto de C5 isopentano y butano normal. En la primera que se ve, ¿sí? La primera a la izquierda, lo que hace la separación es separar primero el C3, en la siguiente el isobutano y en la última el butano normal de los C5. Y si lo comparamos con la última, a la derecha, abajo a la derecha, esencialmente lo que hace es a la corriente de alimentación la divide en 2, ¿sí? Y esa división en 2, la parte de arriba la lleva a separar C3 de IC4 y la columna de abajo NC4 de los C5. ¿Cuál de las secuencias de separación es la mejor? Pues bueno, tendríamos que hacer los cálculos, podemos seguir las heurísticas que tenemos y en todo caso hacer una simulación para entender cuáles de estas posibles secuencias resulta ser la mejor para el proceso de separación que andamos buscando. Y hasta aquí le dejamos, ¿sí? Estas son las referencias utilizadas, las mismas que en el caso de la presentación anterior.
y estamos entonces para cualquier pregunta que quieran realizar. Adelante. Jóvenes, ¿nadie? ¿No hay preguntas? Bueno, sí estamos. Bueno, de mi parte yo no tengo ninguna duda. Bueno. No, pues tampoco de mi parte hay dudas. Un poco de mi parte tampoco hay dudas, doctor. Perfecto. Claro, profe, gracias. Bueno, entonces, hoy más tarde les dejo ahí una tareita en el Drive o se las mando directo a sus correos. ¿Sí? Doctor. Los problemas, ya saben, habrá que hacerlos en pareja. ¿Sí? Los empezamos a revisar el lunes. ¿Sí? Y el lunes, si tienen alguna duda, es lo que iríamos viendo, discutiremos algunas de ellas y dentro de la misma tarea les voy a decir qué problema o qué problemas estaríamos discutiendo para la siguiente reunión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perdón, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Felicidades, doctor. Gracias. Gracias. Sí, feliz día, profe. Profe, felicidades. Gracias. Feliz día, Gracias. profe. Qué amables. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Que tengan buen gracias. día. Hasta luego, buen día. Buen día.